En una semana en la que predominaron los agravios, los ataques personales y los golpes bajos entre los principales candidatos, fue difícil despegarlos de sus propias trincheras. Aún así, entre balas verbales, logramos por un momento que dejaran de lado esta guerra mediática para hablar de un tema muy serio que asfixia a más de 10 millones de peruanos, la pobreza, y cómo piensan combatirla en caso de llegar a la presidencia. Ojalá tengan un buen año, ganen un montón de plata y tengan seguro y pensión. El candidato de Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, eligió el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, hasta donde fue en busca del voto escondido entre choros, yuyos y lisas para hablar sobre su propuesta de lucha contra la pobreza. Alianza por el Gran Cambio plantea crear bases sociales y económicas para que en el 2021 toda la población de las zonas rurales en extrema pobreza tengan viviendas con agua y desagüe. Además propone vencer la desnutrición y la tuberculosis, así como reducir la tasa de mortandad infantil de 20 fallecimientos a 7 por cada 1000 niños nacidos vivos. Nuestro plan de gobierno lo que se dice es eliminar la pobreza extrema en 10 años y reducir la pobreza absoluta a 10% en comparación con 33% hoy. ¿Qué porcentaje del PBI piensa invertir si es que usted llegara al poder? Mire, este gobierno está invirtiendo entre 5 o 6% del producto en vías de comunicación sobre todo. Vamos a mantener y aumentar eso poniendo más dinero en colegios, mejora de los colegios, el agua potable, la zona agraria. Desde la ciudad de los niños en San Juan de Miraflores, el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, quien en las 2 últimas semanas ha centrado su estrategia de campaña en la capital en busca de los votos perdidos, se mostró más optimista que su ex premier y aseguró que acabará con la extrema pobreza en 5 años, la mitad del tiempo ofrecido por PPK. Yo me he comprometido y me comprometo a eliminar 100% la pobreza extrema y reducir a 10% la pobreza en general. Son 2 metas a las cuales me estoy comprometiendo. Una de sus promesas, por ejemplo, del plan de gobierno es que va a eliminar la pobreza extrema. Sí. ¿Por qué tendría que hacerlo esta vez? Usted en su gobierno lo bajó 8 puntos. Le acabo de explicar que no tenía el dinero porque la economía no estaba creciendo. Lo recibí en recesión, entonces no tenía dinero para financiarlo. Toledo reconoce que en su gobierno no hizo lo suficiente en temas sociales, según explica, porque no contaba con los recursos económicos que hoy tiene el Perú. Por eso, parte de su actual estrategia para erradicar la pobreza es ampliar la cobertura del programa Juntos para atender a 803.000 familias, así como crear el Banco de la Esperanza, que permita financiar microproyectos para los emprendedores más pobres como textiles, artesanos, agricultores, acercando sus productos al mercado. La pobreza enfrentada con la filosofía de no regalarle pescado, sino que aprendan a pescar. Ellos mismos construyen su trabajo. 3, es muy importante la generación de empleo, el tema de la educación. No hay alma más poderosa, no hay arma más poderosa en el mundo que la educación para reducir la pobreza. Mi vida es una evidencia andante de lo que es capaz de hacer la educación. Si no hubiera sido por la educación, yo no hubiera podido escaparme de las garras crueles de la pobreza. ¿Cuánto del PBI le va a asignar? Bueno, eso no tiene que salir necesariamente del dinero del fisco. Si lo distribuimos en salud, en educación, estimulamos la inversión privada que pueda financiar los institutos tecnológicos superiores para generarle puestos de trabajo para los jóvenes. Vamos a manejar la economía con responsabilidad. Mientras el postulante Luis Castañeda Locio, en su natal Chiclayo, fue recibido por miles de simpatizantes, ahí, en un alto a su campaña, enfrentó el tema de la pobreza, haciendo énfasis en el desempleo que hoy afecta al 9.1% de la población nacional.
Lo primero que hay que atacar en una política seria es las causas. ¿Cómo las atacas las causas? Las atacas generando empleo. ¿Cómo generas empleo? A través de la inversión privada y de la inversión pública eficiente. Dicho esto, entonces, nosotros apuntamos a generar 2,5 millones de empleos a través del crecimiento de la economía, por un lado. Dos, la carretera misma de los Andes, que va a significar toda una malla, además, que permite el ingreso de los campesinos al mercado. Fortalecer los programas sociales que ya existen a través de una administración adecuada para evitar las filtraciones y la duplicidad en programas como Juntos o el simbólico Vaso de Leche, que hoy cuenta con un presupuesto de 323 millones de soles, de los cuales solo el 50% llega a la población para la que está destinado, según la Contraloría General de la República. Ahí hay que trabajar, por ejemplo, con los comedores populares, con los vasos de leche, evitando, por cierto, filtraciones, etcétera, y que el gasto sea mucho más eficiente, ¿verdad? Porque se pierde, creo, de un sol, creo que se va a 80 centavos en gastos administrativos. Luego, en todo lo que es salud, hay que hacer programas de salud sumamente interesantes, desde la prevención de salud hasta la atención o el cuidado mismo de la salud. Es decir, por ejemplo, con hospitales con una red mucho más eficiente, etcétera, pero crear los hospitales de solidaridad que son móviles y fijos de manera tal que tú puedas barrer con toda la demanda. En lo que se refiere a educación, hay que mejorar la calidad de la educación. El candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, quien visitó el barrio de Belén, una de las zonas más pobres de Iquitos, asegura que no se puede hablar de crecimiento económico, mientras en las provincias la población vive en extrema pobreza, sin una vivienda digna ni servicios básicos de agua y desagüe. Aquí tiene que haber políticas públicas como es salud, un sistema universal de salud totalmente gratuito, educación, un sistema educativo público, gratuito, que permita a esta población que vive acá poner a sus hijos en un colegio sanos, etcétera, crear un programa de pensión, que son las políticas sociales, un programa de pensión 65 que permita darle un respiro de 250 soles mensuales a todos los peruanos y peruanas mayores de 65 años que trabajaron como boteros, como empleadas domésticas, etcétera, y no tienen ahora de qué vivir y tienen más de 65 años y estamos hablando de 1,5 millones de peruanos. Crear programas como Cuna Más, que permita a esa niñita que está allá, que seguramente tiene 3 añitos, darle una cuna donde sea tratada por personal femenino especialistas, mientras su madre o su padre tiene que ir a trabajar. El plan de gobierno de Gana Perú también destaca que para enfrentar la pobreza se debe reducir los índices de la informalidad laboral, que actualmente llega a un 47% de la población. La gente no tiene trabajo. Si tú ves allí, ves gente que está fumando no sabes qué cosa, tirando trago en plenas horas laborales, ¿no? Porque no hay trabajo, no hay esperanza, no hay oportunidad, la gente está en una situación de anomia social y eso tenemos que combatirlos, dándoles trabajo, creando un servicio militar más atractivo, creando el servicio policial. Según la radiografía de pobreza que maneja Fuerza 2011, en Apurímac, Puno y Huancavelica, solo 1 de cada 5 pobladores tiene agua potable en sus casas y más de 18.000 mujeres menores de 14 años ya tienen hijos. Si Keiko Fujimori llegara al poder, propone repotenciar y ampliar los programas sociales como Juntos, Foncodes y Pronamach en zonas vulnerables. Yo he conversado con muchas de las organizaciones de base y muchas de ellas ya no cocinan con las cocinas de gas, sino en leña, porque no han tenido un apoyo directo por parte del gobierno. Por eso mi primer compromiso es hacer un reequipamiento con cocinas y con ollas nuevas y volver a darles, ¿no?, la cantidad, calidad y variedad de alimentos que ellas están solicitando. Keiko Fujimori, además, promete elevar paulatinamente el gasto fiscal en los segmentos más necesitados del país, teniendo en cuenta que, según estimaciones del Banco Mundial, para que los pobres extremos puedan pagar una canasta de consumo con alimentos mínimos vitales, se requiere que el Estado invierta por lo menos 1.1% del Producto Bruto Interno. Luego hay este programa Sierra Productiva. Es una iniciativa privada que lo dirige el señor Carlos Paredes, él es cusqueño de nacimiento, que entrega
Ayuda a las comunidades rurales, como por ejemplo la utilización de la gravedad para hacer riego por dispersión o enseñarles a dar un valor agregado a sus productos. Luego tenemos el programa Sierra Verde, que se encargaba de hacer canales de irrigación para manejar las aguas, para manejar las lluvias y hacer un programa de reforestación, contratando también mucha mano de obra en nuestra sierra rural. Ya estamos en la recta final de la primera vuelta y más que una exposición de ideas programáticas, lo que se ha intensificado es la violencia verbal entre candidatos. La gente no lo va a creer, sabe que es una manipulación política porque obedece a un objetivo político que está dictado por Toledo. Toledo sabe que le gana. Que el presidente del Perú debe ser 100% leal al país y no puede estar con 2, 3 nacionalidades. Yo sé que Pedro Pablo es norteamericano, pero las mentiras en los Estados Unidos son peligrosas. Yo tengo Alzheimer, yo no los acuso de nada a ellos y ellos me tiran un montón de mierda, entonces ¿cómo es la vaina? Yo reconozco sus habilidades financieras y de lobbies, pero creo que está desbocado. Yo recuerdo haber asistido alguna vez a una cena en Palacio y a quien sentaron en la mesa principal al costado del presidente García fue el señor Pedro Pablo Kuczynski, no a mí. Para algunos se trata de una carrera de resistencia, para otros es una carrera cuesta arriba. Hay quienes deberán superar obstáculos si lo que desean es llegar a la semifinal, mientras que los que se creían seguros de ganar buscan no perder el paso para seguir manteniendo la delantera. Nada está dicho en política y aquí cualquier cosa puede pasar. Lo que sí esperamos los electores es que dejen de lado las escaramuzas y agresiones para dar paso a las propuestas que todos los peruanos queremos escuchar antes de elegir a quien nos gobernará los próximos 5 años.